Bueno, vengo a compartir la palabra. Amén, Fernando, que sea alguien que ame mucho al Señor yo. Sí que es verdad que le amo, pero para todos es un reto amarle más y más cada día. Y bueno, en ello estamos, ¿no? Quiero compartir con vosotros un texto. Normalmente se nos hace difícil tener nuestro texto preferido, porque tenemos más de uno, muchos, ¿no? Si a lo mejor te pregunto, ¿cuál es tu texto preferido de la Biblia? Te pongo en un problema, porque dices, hombre, este y este y este. Yo casi que diría que el que quiero compartir con vosotros es este. Mi texto preferido de la palabra. Y pensaba que después de, normalmente me ocurre, después de Semana Santa, vuelvo a este texto casi cada año. Porque hemos escuchado hablar de la sangre preciosa de Cristo, hemos escuchado de Getsemaní, ese momento tan difícil, y yo vengo a hablaros del Cristo resucitado. Y cada vez tengo más la convicción que como iglesia, y cada uno de nosotros individualmente, tenemos que preguntarnos qué lugar ocupa en nuestra vida Cristo y Cristo resucitado. Pablo lo hacía, ¿verdad? Pablo hizo un reset. En aquella época no había resets, pero Pablo tiene muchos textos en los que nos reta a hacer un reset en nuestra vida, a resetearnos, a apretar ese botoncito que ¡pum!, de golpe empieza de cero todo, ¿no? Y uno de estos textos es el que quiero compartir con vosotros, que está en Lucas 24, y es un reset porque nos hace pensar dónde estamos en nuestro caminar. Así que igual alguna vez ya he compartido sobre este texto en el sentido de que normalmente lo cito muchas veces, aunque la predicación sea otro tema, pero a mí me ayuda a resetearme. Y la pregunta es, ¿hacia dónde camino? Porque realmente, como dice aquí el título, un camino siempre tiene dos direcciones. Un camino va de un punto a otro, pero la dirección la pone hacia dónde vamos nosotros, ¿no? Porque el camino puedes hacerlo de ida o lo puedes hacerlo de vuelta, pero es el mismo camino. Entonces, todo camino, como dice aquí una... Uepa, uy, esto se ha salido la tapita y no salta. Uy. Ahí. Hay un proverbio ruso que dice que todo camino tiene dos direcciones, y es verdad, ¿no? No vamos a discutir sobre esto porque perderíamos el tiempo. Seguro que estáis de acuerdo conmigo. Muy bien. Pues, considerando esto, vamos a leer en Lucas capítulo 24, versículos del 13 al 35. Es un poco largo el texto, pero ya veréis que vamos a encontrar un mismo camino con dos direcciones. ¿Vale? Esta es la propuesta que me gustaría que vierais y redescubrierais en este texto. Dice así, Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículo 13. He aquí, dos de ellos, se refiere a dos discípulos, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Fijaos este versículo 21. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto varón de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho,
pero a él no le vieron. Versículo 25. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Versículo 33. Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Un camino con dos direcciones. Vemos aquí a dos discípulos de Jesús. El versículo 9 de este mismo capítulo habla de los discípulos y los demás. Y estos dos formaban parte de estos los demás. Y me gusta esta expresión porque en los demás cabes tú y ahí estoy yo también. Somos discípulos de los demás. No somos de aquellos 12 hombres escogidos por Dios, pero somos seguidores de Cristo. Y es que en realidad, ahora ya eran 11 solo, pero había mucho más que esos 11 discípulos allí aguardando y viendo lo que estaba aconteciendo. Había muchos hombres como estos dos que iban andando por un camino de Emaús. Había un montón de mujeres, las fieles mujeres, hasta el último momento, que estuvieron allí también. Y aquí tenemos a dos caminantes. No sabemos el nombre de los dos, sí de uno, ¿no? Cleofas, ¿no? Nos dice el texto. Y además, si encontramos y miramos en el Evangelio de Juan, se nos habla de que las mujeres que fueron a la tumba, entre ellas estaba María, mujer de Cleofas. ¿Era el mismo Cleofas? Pues no sabemos, pero es muy probable. Fijaros, aquí hay una pista importante sobre lo que yo quiero transmitiros hoy. María estaba allí, en la tumba, aguardando. Cleofas cogió y se fue de Jerusalén. ¿Qué les había dicho el Señor a sus discípulos? Aguardad en Jerusalén. Pero aquí encontramos a dos caminantes que cogen un camino y cogen un camino hacia Emaús. Este texto solo aparece en el Evangelio de Lucas y en el de Marcos. Marcos lo despacha en 2 versículos. Lucas, que es muy detallista, pues nos da toda una información, ¿no? Y sacamos más información aún, ¿no? Por eso he querido leer el de Lucas, pero lo tenéis también en Marcos 16, versículos 12 y 13. Y Marcos dice que iban caminando hacia el campo, vamos, que se iban al huerto. ¿Sí? Yo a veces, bueno, tenemos una casita pequeñita en un pueblecito del Pirineo de Lleida, y a veces cuando estoy muy saturado o estoy en momentos extraños de estos que todos tenemos, me imagino allí. O sea, mi mente, ¡bum!, viaja y estoy allí. Y estoy en un huerto. Yo creo que nunca tendré un huerto, porque me tengo que esperar a jubilarme para poder tener un huerto. Un huerto hay que cuidarlo cada día. No puedes decir subo una vez al mes o en verano solo. Entonces hay que cuidarlo. Pero luego pienso, bueno, ya veremos si de jubilado la salud me acompaña para estar doblado plantando acelgas. Pero me gusta esa idea, me encanta la idea de un huerto. Y pienso, ¿dónde escaparía yo en un momento difícil? Me iría allí, al pueblecito. Y veo a estos dos hombres cogiendo un camino que va de Jerusalén a Emaús. Estaba a unos 13 kilómetros aproximadamente, ahora lo veremos en la siguiente pantalla, y hablaban, dice, discutían y platicaban. Utiliza estas 3 palabras el Evangelio. 4 horas de camino. De Jerusalén, ese punto que tenéis ahí a la derecha, a Emaús, lo tenéis ahí a la izquierda. Hombre, 4 horas de unido, ¿no?
4 horas de camino. Entonces dio tiempo a hablar. Eran hombres, pero hablaban. Y fijaros la intensidad del Evangelio que nos dice que pasan de hablar a discutir. Y de discutir a platicar. Esta palabra platicar no se usa mucho. Platicar es razonar un discurso. Dar razones de por qué pienso esto. Así que ellos iban, los dos, Cleofas y su amigo, andando de Jerusalén hacia Maús. Y ellos van discutiendo. ¿Y de qué hablaban? Pues fijaros, los versículos 19 y 20 nos dicen que hablaban de todas aquellas cosas que habían acontecido. Había mucho que hablar. Cómo el Señor les sedujo, cómo cautivó sus corazones, cómo decidieron seguirle, cómo vieron reproducir panes y peces, cómo vieron sanidades, cómo vieron momentos íntimos en que se producían los milagros más grandes, que no eran las sanidades, era la intimidad con el Señor y el saber que el Señor te ama y poder amarle y estar a su lado. Vivieron tantos momentos y vivieron también las palabras prometidas por el mismo Señor Jesús, que tiene que acontecer todo según el orden y que un día tenía que morir y resucitar. De todas esas cosas iban ellos hablando. Pero nos dice el versículo 17 que estaban tristes. Así que el camino no era muy agradable, era un camino que yo diría más bien, o igual estoy proyectando, un camino de huida. Dejemos Jerusalén. Esto se ha acabado. Vámonos al huerto. Refugiémonos allí, en nuestro quehacer sencillo, pero con un poquito de motivación. ¿Y por qué estaban tristes? Los versículos 21 al 24 encontramos esta expresión en la que he parado cuando estaba leyéndolo, pero nosotros esperábamos. Ellos tenían una esperanza que ahora les da la impresión que no se ha cumplido. Y eso ocurre en nuestras vidas a veces. ¿Qué esperabas tú el día que entregaste tu vida al Señor? Los que, coincidiendo conmigo, aceptamos al Señor en la adolescencia, nos comíamos el mundo. Yo me imaginé unas historias que dije, bueno, vamos a arrasar este mundo con el Evangelio. Además me acuerdo de Fernando, porque yo iba a Juventud para Cristo entonces de jovencillo, adolescente, 14, 15 años, y él ya era un guerrero allí, y estaba allí, venga, vamos al frente, ¿no? Me acuerdo de una predicación, Fernando, en que hablaba de que los valientes eran los que se hacían con el reino, y invitaba a cruzar el Mar Rojo, aún a veces sin ver, ¿no? Y nos motivaba a los jóvenes, venga, todos allí, ¿no? Y claro, ¿qué esperábamos en ese momento? Pero luego la vida te va haciendo ver que las cosas no son tan fáciles, que hay momentos que no entendemos. Y si somos sinceros, hay momentos en los que le decimos al Señor, Señor, no puedo entender. O incluso le diríamos al Señor cuando ya vamos cogiendo experiencia, mira, Señor, lo que tendrías que hacer es esto, esto y esto. Casi queremos darle clases al maestro, ¿no? Hay momentos así. Y son momentos a veces de tristeza, decepción. Y caminamos a veces con estos momentos, porque aquello que esperábamos no es tal como lo habíamos imaginado. Y el Señor nos enseña en estos momentos. Hay un camino con dos direcciones. Y os propongo que en dirección hacia Maús, el camino que estos dos discípulos cogieron, encontramos esto, tristeza. Lo dice literalmente el texto, estaban tristes. Decepción, pero nosotros esperábamos. Nostalgia, todas aquellas cosas que habían acontecido y que ahora parecía que se habían terminado. Confusión, nos dice el propio texto que sus ojos estaban velados, versículo 16. La versión catalana diu, eran incapaços de reconèixer. Me gusta esto. Porque lo de los ojos velados no acabo de entenderlo muy bien. Me gustan cosas más objetivas, ¿no? Pues la versión catalana dice esto, eran incapaços de reconèixer. Y eso habla de mí. Porque hay momentos en mi vida en que soy incapaz de reconocer los porqués, los paraqués, el momento en el que estamos. Y yo mismo tengo tendencia a ir hacia Maús, cuando hay tristeza, cuando hay decepción, cuando hay nostalgia. Y hay también, una palabrija aquí un poco larga, intelectualismo, no he sabido cómo definirlo, ¿no? Las discusiones, las pláticas, sabemos de teología un montón todos. Podríamos todos predicar,
a fin de cuentas, y sabemos. Pero a veces, como dice o decía José María Martínez, una de las grandes enfermedades de la Iglesia es el intelectualismo. Estamos en una época en que tenemos por internet, en papel, podemos formarnos en la palabra un montón. Pero podemos tener mucho conocimiento de la palabra, pero ser incapaces de reconocer. Así que hay que ver más allá, ¿no? Y buscar qué es lo que realmente la palabra nos dice. Y ahí viene la historia chula, la que a mí me encanta y me apasiona. Aparece un tercer caminante. No estaba previsto. ¿Quién es este? Mira, anda, uno que también va hacia Maús. Me encanta porque ahí, yo veo aquí una mezcla de algo cómico, algo teatral. A veces hay quien dice que a Dios no le gusta reír. Yo en este pasaje veo a Jesús riendo, sonriendo y casi diría yo, fingiendo, entenderme la expresión, haciendo teatro para provocar que aquellos dos hombres entendieran el momento, para darse cuenta a estos hombres que tenían un tercer caminante que tenía mucho que decirles. Dice el versículo 15 que este tercer caminante se acercó y caminaba con ellos. Dios ha hecho todo su esfuerzo. Dice un texto de la Biblia que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, Dios se esfuerza por acercarse a ti. Seas quien seas, me estés escuchando por redes sociales o estés aquí presente físicamente. Estés en el momento en que estés, Dios tiene un especial interés en acercarse a ti y caminar contigo. Ese camino que a lo mejor no acabas de entender y que estás viviendo, pero Dios quiere caminar contigo. Siempre nos gusta decir los creyentes que ser creyente no implica, y no lo encontrarás esa promesa en toda la Biblia, no implica no tener problemas. No implica no sufrir, pero sí sabemos que en el sufrimiento y en la prueba Dios está con nosotros. Camina con nosotros, camino de Maús también. Y Dios podía haber dicho, mira, oye, yo os dije que os quedáis en Jerusalén, estos dos hombres se van a Maús, pues que vayan tirando y que ya se las apañarán. Pero Jesús va. Y vemos constantemente a Jesús acercarse y cruzarse en los caminos de la gente. Y Jesús se acerca a estos dos hombres. Y Jesús se aparecerá luego a Tomás, que también podrían haber dicho los discípulos, bueno, mira, Tomás no estaba reunido con nosotros, pues ya se las apañará. Pero Jesús aparece por segunda vez a sus discípulos. ¿Por qué? Porque estaba Tomás. Claro que sí. Y porque estás tú, está dispuesto a aparecerse y acercarse una y otra vez a tu vida. ¿No te das cuenta del esfuerzo que Dios hace? El texto que os citaba dice, en estos últimos tiempos nos ha hablado en Jesucristo, la máxima expresión de amor y de interés por ti. Pues ahí estaba este tercer caminante. Versículo 28, aparentemente iba más lejos, y aquí ya empiezo yo a sonreír, porque me imagino a Jesús juntándose con ellos, ¿y qué ocurrió cuando llegaron a Emaús? Que hizo ver que iba más lejos. Pero bueno, ese Jesús a veces nos cuesta identificarlo. Pero ¿cuántas veces en nuestra vida también a veces Jesús espera, está pendiente de qué es lo que pensamos y cómo actuamos? Y a veces nos da la impresión de que Jesús va más lejos, que no está tan cerca nuestro, que hay tantas vidas que no puede estar por todas. Sí, coincidimos en el caminar, pero Él tiene sus cosas. Pero Jesús está provocando un encuentro especial. No iba más lejos Jesús. Aparentemente iba más lejos, pero no iba más lejos. Y se acerca este tercer caminante, se pone a caminar con ellos y dice, oye, ¿de qué estáis hablando? ¿Creéis que Jesús no sabía de qué estaban hablando? Pero les pregunta, ¿de qué estáis hablando? ¿Qué cosas son estas que discutís? Versículo 18, hay una pregunta tremenda. Quizás serás tú el único forastero en Jerusalén que no se ha enterado lo que ha ocurrido. Yo me imagino esta escena y casi que me explota la cabeza, como decimos a veces, ¿no?
Pero seamos sinceros. A veces, y permitidme la expresión, parece como que Dios no se entera. Porque vemos un mundo que no es el mundo que nosotros esperábamos. Porque no vemos la reacción cuando anunciamos el Evangelio que nosotros esperábamos. Porque no vemos que nuestra vida sea quizá como habíamos pensado que tenía que ser. Vamos andando por el camino con nuestros fracasos, con nuestras limitaciones, con nuestros complejos, con nuestros sufrimientos, con nuestras pruebas. ¿Será que el Señor no se ha enterado de lo que ocurre en nuestra vida, de lo que ocurre en nuestra iglesia, de lo que ocurre allí donde la iglesia es perseguida? Y el Señor, versículo 19, les pregunta, ¿qué cosas? Sigue con la broma, ¿os dais cuenta o no? Parece como que es el único forastero que no se ha enterado y el Señor les dice, bueno, ¿y qué cosas son las que han pasado? Y entonces ellos les cuentan, ¿no?, de cómo el Señor Jesucristo fue prendido, fue sentenciado a muerte, fue crucificado. Y parece como que un destello de luz dicen, sí, algunas mujeres nos han dicho que han ido a la tumba y no le han encontrado, y Simón también, pero lo cierto es que es el tercer día y aquí nos tienes, camino de Emaús. Querido forastero, eso es lo que ha pasado, se ha acabado todo. Pero dice el texto, versículo 15, que era Jesús mismo, que era el Cristo resucitado. Necesitamos como iglesia y cada uno de nosotros replantearnos una y otra vez la resurrección de Cristo. Es nuestra roca fuerte. De hecho, Pablo, ¿qué dirá? Si Cristo no resucitó, vana es nuestra esperanza, vana es nuestra fe, vana es nuestra predicación. Y los que han fallecido ya no están con el Señor. Pero añaden un versículo más ahora, Cristo ha resucitado. Y por tanto volvamos a construir. El Señor resucitó, Jesús resucitó y esta es nuestra piedra importante. Nuestra fe tiene que descansar en esto. Pase lo que pase, Cristo resucitó y cumplió sus planes. Versículo 25. Oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. Y Jesucristo, en su amor, en su misericordia, permite que los ojos de aquellos dos caminantes se abran. Aquellos caminantes, al ver que oscurecía, que el día ya se acababa, que dice declinado, es una expresión que normalmente ya no usamos, pero cuando oscureció le dijeron, hombre, vale, vas más lejos de Emaús, ¿no? Pero quédate con nosotros porque ya se está haciendo de noche. Amén. Que esa sea nuestra palabra al Señor. Quédate conmigo. Quédate con nosotros. Entra en mi casa, entra en mi vida. Entra en mi vida. Y cuando uno le dice al Señor, entra en mi vida, ese Cristo resucitado hace como mínimo dos cosas que vemos en este texto. Una, dice que les abrió, versículos 25 al 27, las Escrituras. Fijaros, pasamos del único forastero que no se había enterado de las cosas que habían ocurrido a la más grande de las predicaciones. Dice que empezando desde Moisés y pasando por los profetas, les explicó todas las Escrituras y el porqué de cada uno de estos momentos. De hecho, ellos recordarán, los dos caminantes, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos abría las Escrituras? Entonces, hay un reto aquí, ese reset que os decía. ¿No ardió mi corazón el día que decidí entregar mi vida al Señor Jesús? Mi caminar no debe ser hacia Emaús. No soy llamado a esto. Mi sentido de la vida no ha de ser mi huertecito soñado. Mi sentido de la vida ha de ser seguir al Maestro. Pase lo que pase, estés pasando por donde estés pasando. Quizá hay decepciones, claro que sí. En nuestra mochila evangélica llevamos un montón de decepciones. De iglesias, de hermanos, de nuestra propia vida, de nuestra propia manera de ser. Pero somos llamados a ir a Jerusalén. Ese es nuestro lugar. Ese es nuestro lugar. Así que es oportunidad para replantearnos hacia dónde
estamos caminando. Jesús les ofrece esa gran predicación de las Escrituras, pero también obedece a las palabras de ellos. Quédate con nosotros. Y dice que Jesús entró pues a quedarse con ellos. Dice la palabra del Señor en un texto dirigido a una iglesia, pero es dirigido a cada uno de nosotros también. Yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguno quiere y abre la puerta, yo entraré y ¿qué? Y cenaré con él. ¿Os dais cuenta de las escenas en los evangelios en que el Señor está cocinando? ¿Os dais cuenta de que una de las cosas primeras que hizo cuando resucitó fue preparar un pescado a la brasa en la playa para sus discípulos? Yo no sé cómo sería como cocinero, pero el Señor tiene ganas de comunión, de relación personal contigo y conmigo. Y te dice, ven a Jerusalén, ven a Jerusalén. Yo ahora entro y como contigo, pero vuelve a Jerusalén, que ese es tu lugar. Y en segundo lugar, no solo les abrió las Escrituras, sino que dice que partió el pan. Y eso nos debe hablar también de aquello que cada cierto tiempo celebramos juntos. Nos habla de comunión, del estar con los hermanos también. Ese es nuestro lugar, cerca de las Escrituras y también alimentándonos de Él. Y cuando partió el pan, dice que les fueron abiertos los ojos. No olvidemos de alimentarnos constantemente, y me lo digo a mí mismo, de las Escrituras, de la palabra del Señor. No podemos ser creyentes que funcionamos por inercia, porque la inercia tiene un tiempo, porque nos vamos desgastando, porque cada vez vamos más lentos. Por eso es tan importante este concepto tan chulo que la sociedad moderna nos ha regalado, el reset. Resetéate, porque necesitas volver a ir rápido. Necesitas ir ligero, necesitas recuperar la ilusión, necesitas ver cuál es el camino y hacia dónde vas, qué dirección tomas de este camino. Les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Y entonces sí, versículos 33 al 35, levantándose en la misma hora, en ese mismo momento, volvieron a Jerusalén. Esa es la invitación para ti, querido hermano y hermana. Para mí. Volvamos a Jerusalén. Yo no sé cuándo el Señor ha puesto este texto nuevamente en mi corazón. A mí me ha venido después de Semana Santa porque pienso en el Cristo resucitado. Pero qué necesario se me hace recuperarlo una y otra vez. Y dice que fueron a Jerusalén, versículo 33, hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. Y esto habla de estar juntos, de comunión, de identidad. Somos en Él. Qué bueno que hayáis recuperado en estos 40 días esta expresión. Somos en Él. Por Él vivimos, en Él vivimos. Y nos movemos y somos. Nuestro ADN está en Jerusalén. Nuestra identidad está en Jerusalén. Así que media vuelta, hermano. Si estás camino de Emaús por las circunstancias que sean, media vuelta. Si no tienes a Jesucristo, al Señor en tu corazón y no le has conocido personalmente y has aceptado este regalo de la salvación, hazlo ahora. Tu camino está en Jerusalén. Ese es tu lugar. Ese es el mejor sitio donde puedes estar. Y en Jerusalén ya no habrá más tristeza. Habrá gozo. Estaban gozosos. ¿No ardía nuestro corazón? En Jerusalén ya no habrá más decepción, habrá ánimo mutuo, levantémonos, vayamos. No habrá nostalgia, habrá pasión, corazones que arden. No habrá confusión, habrá discernimiento. Ya no habrá intelectualismo, habrá acción. Vivir de manera práctica el Evangelio. Fuimos llamados a esto, hermanos. En la primera carta de Pablo a los tesalonicenses, al final del capítulo 1 hay 2 versículos maravillosos que nos hablan de identidad, de ADN, los versículos 9 y 10 de 1 Tesalonicenses capítulo 1. Nos convertimos de los ídolos a Dios para servirle y para esperarle. Qué fácil era.
hacemos nuestras pláticas, nuestras discusiones, nuestros discursos teológicos? Para servirle y para esperarle. Esa tiene que ser nuestra motivación. Ese tiene que ser nuestro regresar a Jerusalén, servir al Señor y esperarle, porque Él viene, porque Él va a volver. Así que después de Semana Santa este año, una vez más, me he analizado y he pensado si estoy más camino de Emaús o más camino de Jerusalén. Y me animo a mí mismo y os animo a vosotros a que vayamos a Jerusalén. Si te da la impresión de que Dios está lejos de ti, si te da la impresión de que es el único forastero que no conoce lo que está pasando en tu vida, si te da la impresión de que Él va más lejos, no te dejes engañar. Porque Él se muere de ganas de parar en el camino, entrar en tu casa, comer contigo y decirte, ves a Jerusalén. Amén. Si este mensaje te ha bendecido o te ha ayudado en algo, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube. También conocerás nuestra comunidad, la Asamblea Bíblica del Camp de Tarragona, en Cambrils, España, a la que estás cordialmente invitada o invitado. También puedes seguirnos por las redes sociales. Los enlaces los encontrarás aquí abajo y podrás visitar nuestra página, así como conocer nuestros programas radiales y podcasts de Yum Radio. ¿Qué? ¿Te suscribes ya a nuestro canal?